conversar un poco sobre amiloidosis. Vamos a empezar primero en algunas cosas básicas para que puedan entender un poco la enfermedad. Ustedes ya de eso pues probablemente tengan mucha información, pero vamos a tocar unas preguntas que probablemente sean las más frecuentes que seguro se han hecho en algún momento y que trata de explicar un poco sobre cómo es el proceso de la enfermedad, ¿no? En sí, la amiloidosis, la primera pregunta es, ¿qué es la amiloidosis? Pues básicamente la amiloidosis viene de una palabra que es amiloide. Antes se creía que esta enfermedad en el siglo XIX era producto de un depósito de ciertos azúcares complejos parecidos a los almidones, por eso se denominó amiloide, pero más adelante se descubrió que no eran azúcares sino eran proteínas. Y las proteínas que están mal plegadas vienen de nuestro ADN, de la parte más genética y molecular de nuestro organismo, y son los que generan pues estas proteínas, y las proteínas son las que se encargan de tener muchas funciones en todo el organismo, ¿no? Tanto en el metabolismo, en las características que tenemos faciales, corporales, en el crecimiento, en el proceso de crecimiento, ¿no? Y obviamente estas proteínas, para que funcionen bien, tienen que plegarse bien, tienen que tener una conformación adecuada para que vaya a cada parte del organismo y genere la función adecuada. ¿Qué pasa con la amiloidosis? Pues las proteínas que se forman mal, empiezan a plegarse mal. Como se forman de manera inadecuada, generan distorsión en su conformación y empiezan a agregarse, empiezan a formarse unas especies de proteínas mal plegadas que se empiezan a juntar, empiezan a formar con formaciones diferentes a las habituales, y todo esto al final termina yendo hacia cualquier parte del organismo, ¿no? Puede ir a corazón, puede ir a riñón, puede ir nervios, puede ir hígado, ¿no? Y todo lo hace viajando a través del flujo sanguíneo. Ahora, existen muchos tipos de amiloidosis, hay casi 35 tipos de amiloidosis, pero todas al final, o la gran mayoría, tiene compromiso en diferentes órganos. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué es lo que solemos ver nosotros como cardiólogos, y quizás es la primera, dentro de los primeros exámenes que pedimos y tratamos de mirar? Es que el corazón en un paciente con amiloidosis, al tener ese depósito de proteínas, hace que se vuelva más grueso, se vuelva, hay un incremento en el grosor del músculo cardíaco, obviamente en mucho mayor cantidad que alguien que no tuviera esta proteína depositada en el organismo, como se ve en las imágenes, ¿no? Que se ve mucho más grueso a diferencia del corazón de un paciente normal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de amiloidosis que les había mencionado? Que son como 35 tipos. Los más frecuentes son la amiloidosis de cadenas ligeras y la transtirretina. Dentro de esas dos son las que vamos a tocar ahora. La amiloidosis de cadenas ligeras es un tipo de amiloidosis también menos frecuente que la transtirretina, se considera también como enfermedad rara, pero este tipo de amiloidosis va mucho con un tema oncológico. ¿A qué quiere decir que me refiero con esto? Es que estas proteínas que había mencionado que se forman mal vienen directamente de la médula ósea, donde se forma todas las células sanguíneas. Ahí generan proteínas que se denominan cadenas ligeras, y al estar mal formadas se plegan mal y pasa lo mismo que les mencioné, no van por toda la sangre, llegan a corazón, a riñón, a hígado y terminan por ahí depositándose y tener algún daño. Con la transtirretina pasa algo similar, sin embargo no se forman en la médula ósea las proteínas que están mal plegadas, sino que estas pueden venir de un proceso de envejecimiento que hace que las proteínas se empiezan a formar mal y se empiezan a depositar, o venga de un problema genético, de un problema en el ADN que les mencioné al inicio que genera la proteína mal plegada. ¿Qué pasa con este tipo de amiloidosis? Es que la mayor parte de las veces es solo cardíaca, no tiene mucho compromiso como la tipo de cadenas ligeras. Sin embargo, esta también tiene un compromiso a nivel neurológico, que va a depender mucho del tipo de variante genética, del tipo de gen que uno tenga alterado,
para que se manifieste como un problema cardíaco o un problema neurológico. Al final, en las fibras de nuestro corazón se van llenando de otros tipos de proteínas, como es la de color verde, y eso va a generar pues que dentro del mismo corazón se haga más grueso y eso genere que no funcione adecuadamente, ¿no? Y a pesar de que está grueso, que probablemente encuentren una función normal, hay dificultad para llenado y también para la expulsión de la sangre. Y eso genera síntomas, genera dificultad para respirar sobre todo. Como les había mencionado, hay dos tipos, el que es por envejecimiento, lo que se denominaba antes como senil, y la que es hereditaria o la que viene de un problema genético. ¿Cuál es la diferencia? Habitualmente las senil o salvaje suelen ser a partir de los 80 años. La hereditaria suele ser antes de los 80 años, puede ser 40, 50, 60, independientemente de la... Va a depender mucho de la variante para que se pueda expresar. Normalmente hay más del tipo salvaje en varones, o la senil que les mencionaba en varones, y la hereditaria suele ser más en mujeres que en varones. Sin embargo, igual se puede encontrar independientemente del tipo de gen que uno tenga, ¿no? Y como les mencioné, la afectación puede ser solo cardíaca, pero también puede ser neurológica, en especial cuando existe un problema genético. ¿Y cómo es que se diagnostica esta enfermedad? Pues lo primero que empieza para llegar al diagnóstico de la enfermedad es sospecharlo. Y lamentablemente la sospecha de esta enfermedad, al ser una enfermedad rara, pues es muy difícil que algún médico en general, un médico internista o médico general o hasta los mismos cardiólogos o neurólogos lo sospechen porque al ser rara, pues uno cree, no, nunca voy a tener un paciente que pueda llegar a mi consulta con amiloides, entonces no leo mucho, no investigo más y ahí nada más queda, ¿no? Hay muchas características que empiezan antes de llegar al diagnóstico, sobre todo las neurológicas. Suelen primero haber un compromiso neuropático que mencionamos nosotros, de pérdida de la sensibilidad o alteración de la sensibilidad, hormigueo en las manos, ¿no? Lo que le consideramos como en algún momento, seguro han escuchado las parestesias. Y obviamente eso va progresando, dependiendo del tipo de amiloidosis que uno tenga, va a haber otro daño. En el caso de la trastirretina, puede ser algo neurológico que les mencioné, pero cuando llega al corazón ya ha pasado mucho tiempo. Probablemente han venido 1, 2, 3 años con otros síntomas y nadie se dio cuenta hasta que recién por ahí encontraron en una ecografía alteraciones y ahí van al diagnóstico. O puede debutar solo con un problema neurológico. Al descartar todo tipo de enfermedad, uno hace una biopsia y encuentra alguna alteración ahí de alguna proteína, sale positivo y luego va a un estudio genético y uno encuentra que puede tener algún problema del tipo trastirretina hereditaria. Entonces va a depender mucho de la presentación, pero siempre también involucra la evaluación de varias especialidades, sea cardiología, neurología, nefrología, medicina interna, para llegar justamente a identificar algún otro compromiso. ¿Y qué pruebas son las que hacemos? En general, las pruebas es en búsqueda del depósito de la proteína que está mal formada. Y siempre, o al menos hasta hace un par de décadas, el diagnóstico definitivo era una biopsia, sacar un poquito de tejido de un órgano, estudiarlo al microscopio y mirar si está o no depositada esa proteína con ciertos reactivos y eso daba el diagnóstico. Hasta ahora ese es el diagnóstico de las amiloidosis de cadenas ligeras. De las trastirretinas ya no llegamos a la biopsia. Es suficiente haciendo estudio de cadenas ligeras, es un estudio de sangre, que si ese resultado sale negativo, el paciente tiene que ir a una gammagrafía con pirofosfato, que es un estudio que se hace en una cámara, así como la tomografía. Lo que hacemos es colocar un radiofármaco y ahí si es que pinta, eso es positivo para amiloidosis, ¿no? Sobre todo la trastirretina. Eso más las cadenas ligeras negativas en sangre es suficiente para llegar al diagnóstico de trastirretina, que puede ser la salvaje o puede ser la hereditaria. Para diferenciar estos dos tendremos que llegar al estudio genético. El estudio genético es el que nos va a decir
si yo tengo la amiloidosis por transtiratina senil o la tengo hereditaria o la tipo de variante genética, ¿no? Cuando nosotros hacemos el estudio genético, lo que hacemos es buscar justamente el gen que está alterado que puede producir la proteína mal plegada. Eso nos arrojará un resultado, que puede ser positivo o puede ser negativo. Si yo tengo la variante o la variación genética a nivel del gen TTR, saldrá positivo y yo tendré el diagnóstico de amiloidosis por transtiratina hereditaria. Para llegar al diagnóstico de transtiratina hereditaria, tiene siempre que haber un estudio genético. No puede haber un diagnóstico sin llegar al estudio genético, porque es la única manera de saber si yo tengo el gen alterado. Es algo que es importante recalcar porque muchas veces solo nos enfocamos en las de tipo salvaje o las cadenas ligeras y nos olvidamos de que existe el problema hereditario, y al no diagnosticarlo en ese paciente, la familia también obviamente pierde la posibilidad de tener un diagnóstico oportuno y temprano. Ahora, una vez que yo tengo el problema genético, yo tengo la enfermedad de transtiratina hereditaria, lo que hacemos es buscar a los familiares del paciente para ver si tienen esa alteración genética, ¿no? Ahora, si alguno de mis familiares tiene la alteración genética, no quiere decir que va a tener la enfermedad, que la va a expresar. ¿Por qué? Porque este tipo de alteración genética tiene una forma de expresarse diferente en el resto que pueda tener esta variante. Lo que se denomina como penetrancia incompleta. Quiere decir que la variante, si yo la puedo heredar a mis hijos o lo tienen mis hermanos o mis tíos, probablemente no todos van a tener la enfermedad. Se comportan como portadores del gen, obviamente porque lo tienen, lo pueden heredar a los hijos, pero no necesariamente quien lo tenga va a tener síntomas. Se denominan portadores de asintomáticos hasta que en algún momento pues, desarrollan el síntoma y pues, se tiene que evaluar, ¿no? Ahora, normalmente, ¿a qué edad podría el familiar que tiene la variante desarrollar algún síntoma? Normalmente se considera, según estudios, 10 años antes de la edad que debutó el caso índice o el caso del paciente que tuvo el primer diagnóstico. Entonces, a partir de esos 10 años antes de, si yo tengo 45 y a mi hijo le encuentran la variante, a partir de los 35 años yo tendré que hacer estudios más exhaustivos para buscar que pueda tener la enfermedad. Puede ser que nunca la desarrolle, como les digo, porque puede ser que nunca se exprese la enfermedad, porque el gen no necesariamente te va a llevar a tener la enfermedad. Y ahora viene el punto que creo que es más importante, que es con respecto a los medicamentos, ¿no? Y lamentablemente es un punto que no tenemos al momento en el país alguna manera de ofrecer un mejor tratamiento para este tipo de enfermedad. Para la de cadenas ligeras quizás tenemos un poco más, pero aún así a veces el tratamiento es inoportuno porque el paciente llega muy tardíamente y no funciona adecuadamente. Y hemos tenido muchas experiencias en el hospital que pues lamentablemente no van bien a pesar de la terapia que se les da. Pero la transtiratina, que puede ser la salvaje o la hereditaria, en esos pacientes no tenemos que ofrecerles porque no existe una enfermedad, un tratamiento oportuno y efectivo actualmente en el país. Tenemos muchos medicamentos a nivel mundial que se están estudiando. Ahora hay nuevos ensayos clínicos de nuevos medicamentos, pero todos van al final a tratar de evitar de que se forme la proteína desde la parte más molecular. O sea, yo agarro el ADN, lo corto donde está ese gen dañado y así evito que se forme la proteína, o evito que se forme todo el proceso que llega a la formación de proteína, intervengo en ese proceso y evito que se formen más proteínas, o voy hacia el órgano y esa proteína que está ya depositada trato de destruirla. Entonces tengo 3 vías para donde yo pueda acceder a tratar de eliminar en parte la producción de la proteína o el depósito de la proteína, o tratar de estabilizarla, que se plegue mejor y que no se vaya a depositar.
Hay muchos medicamentos, Tafamidis es probablemente el que más se escucha y más conocido, pero es un medicamento muy caro y que actualmente pues no lo tenemos en el país. También está Inotersen, está Etrotersen, que son medicamentos que dan mucho para la parte neurológica, que ahora están en estudio para la parte cardíaca, que aparentemente tienen buenos resultados, pero tampoco lo tenemos disponible. Aquí solo tenemos doxiciclina, que en parte se usa como para tratar de destruir las proteínas que ya están pegadas al corazón o al resto de órganos, pero no se ha demostrado que tenga mucha efectividad, sobre todo para el control de síntomas, ¿no? Y el resto pues no tenemos. Diflunisal, que también es una opción de estabilizador de proteínas, no tenemos en el país. Hay opciones de ir a otro país, pero no es que se pueda acceder aquí necesariamente como medicación, ¿no? Y tenemos pues grupos también de soporte. Acá en el Perú tampoco es que existan muchos, pero Esperantra es uno de los que está tratando de abarcar ese tipo de enfermedad, ser una enfermedad rara. Pero también existen otros grupos a nivel internacional. Hay un grupo de soporte de amiloidosis que es, incluso tienen unos PDFs, un librito donde habla mucho sobre una forma de explicar la amiloidosis, sobre todo a pacientes, ¿no? Si lo pueden encontrar en internet, se llama Concientización sobre la amiloidosis, el grupo de soporte de amiloidosis, y eso les puede dar más información para que ustedes como pacientes sepan qué tipo de enfermedad tienen y puedan informar además a los familiares que es necesario justamente llegar al diagnóstico oportuno. Si bien no hay ahora que ofrecer como tratamiento, probablemente en unos años, ya empezando a diagnosticar más, buscando más ayudas, probablemente va a haber más posibilidad de que ese medicamento llegue y se pueda utilizar, ¿no? Para los próximos pacientes en los que se pueda detectar. El trabajo es arduo, pero se tiene que hacer de alguna manera, se tiene que empezar en algún momento y la idea pues es ir empezando a buscar y diagnosticar oportunamente, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, yo estoy presto a responderlas, aunque ya hemos conversado mucho. Así que igual ahora como que es más tranquilo que tanto estando en el hospital y que a veces el tiempo no nos da para conversar, así que si tienen alguna duda me la pueden hacer. Doctor, sería en cuestión de lo que es las medicinas. ¿Hay alguna iniciativa e interés por parte del seguro o el Estado de proveernos esos tratamientos? Ya que usted dice que sí hay algunos medicamentos que pueden ayudar a que se pueda prolongar por lo menos el mal, ¿no? No tiene una cura, pero sí se podría prolongar el ciclo de vida de un paciente. Existe una ley que salió hace un año de enfermedades raras, donde lo que se menciona es que de alguna manera se trata de tener más financiamiento para diagnóstico y tratamiento de ese tipo de enfermedades. La idea es utilizar esa ley para intentar traer medicación. Obviamente para que el seguro, el de salud o el MINSA en general se consiga ese medicamento tiene que pasar por ciertas pautas de evaluaciones porque tienen que ellos evaluar si verdaderamente el medicamento sirve para el paciente. Obviamente que sí sirve porque se ha demostrado a nivel mundial que existe mejoría sobre todo en síntomas. Algunos medicamentos han demostrado disminución de la mortalidad, que es lo importante. Mejoría sobre todo en los síntomas al caminar, en la fatiga, pero no tenemos algo, digamos, formal ahora. Se está intentando formar grupos para tratar de trabajar en ello, pero depende mucho de que demostremos que existen pacientes, ¿no? Demostrar que la enfermedad existe en el país, que probablemente hace tiempo ha habido pacientes, pero no se ha llegado al diagnóstico oportuno. Algunos probablemente murieron sin saber que tenían la enfermedad y eso pues nos ha hecho retrasar mucho el tiempo para demostrar que existe. Y esto ahora nos está permitiendo que
de alguna manera podamos solicitar que se pueda comprar esta medicación. Sí existe trabajos en eso, en el seguro estamos intentando hacer eso, pero es un camino un poquito muy largo porque es administrativo en parte también. Pero la idea es encontrar y poder comprar esa medicación para que la puedan recibir. Doctor, una consulta. Si uno de los hijos o familiares tiene el gen, pero no tiene síntomas, digamos, no le hemos visto nada de síntomas, ¿hay algo que hacer después de que se detecta que tiene el gen alterado? Actualmente no existe un tratamiento para aquellos pacientes que no tienen síntomas. O sea, que me detectan el gen, yo soy portador, pero no desarrollo síntomas. No existe una medicación que se pueda dar. En teoría, uno pensaría, si yo tengo el gen alterado, deme la medicación para no desarrollar, pero uno nunca sabe si lo va a desarrollar o no. Puede ser que usemos la medicación en un paciente que nunca lo desarrolle y se pierda, ¿no? Esa medicación en vano, porque la mayoría también de esos medicamentos tienen efectos adversos. Algunos pueden producir plaquetopenia, sangrados, otros pueden producir algún tipo de problemas musculares. Entonces, depende mucho de los síntomas. Si en algún momento se desarrollan síntomas o de repente no tuvo síntomas, pero ya hay sospecha de daño, por ejemplo, en una ecografía en el corazón se ve que ya está engrosando, o la parte nerviosa, se hace estudios de la parte más fina y se ve que ya existe daño sin tener síntomas, ese paciente sí debe ir a tratamiento. Y eso normalmente se debe hacer la búsqueda exhaustiva, como les decía, 10 años antes de la edad del diagnóstico del caso índice. Antes de los 10 años se puede hacer como un estudio basal, ¿no? Para saber, mira, al momento no tengo nada, eso también tranquiliza en parte al paciente. Y después se puede hacer un seguimiento hasta que ya llega a los 10 años antes, y ahí sí hay que ser intensivos en la búsqueda de lo que se pueda para llegar al tratamiento. La siguiente interrogante sería, doctor, mire, en el caso mío, en cuestión de medicamentos como para tal mal, no las estoy consumiendo por lo que no existe, como acaba de decir usted. Solo consumo un medicamento que es anticoagulante de sangre, previendo que por ahí se puede generar alguna coagulación de la sangre. No solo ello, pero para los dolores de los huesos musculares inferiores, que hay momentos que son insoportables, que a uno hace revolcar de dolor. ¿Qué hago? No consumo nada y esperar que pase de la nada el dolor. Claro. Es una preocupación interna de uno de cómo tratar de aliviar esos dolores. A pesar de que no tenemos la medicación que pueda ir directamente a la enfermedad, hay otros medicamentos que se pueden ayudar para mejorar los síntomas. La mayoría de síntomas pueden ser neurológicos, como bien menciona el tipo de dolor. Estos dolores pueden mejorar con medicamentos que probablemente ya la habían dado, que es la gabapentina, que eso mejora un poco la molestia, pero no es que la quita del todo. Puede traer otros síntomas adversos que quizás eso hacen que uno deje de tomar, porque me está de repente mejorando en parte, pero me da mareos, o me da náuseas, o me da vómitos, y a veces uno quiere dejarlo, o lo termina por dejar. Pero lamentablemente la medicación que uno pueda dar directamente al síntoma puede o no puede funcionar dependiendo de la cantidad de infiltración que ella tenga de proteínas. Obviamente, mientras sea más avanzado, las molestias va a ser más difícil de controlar. Pueden ser del tipo no necesariamente farmacológicas. En algún momento los neurólogos
Pueden optar por otros tipos de tratamiento. Por ahí en una revista yo terminé leyendo de que puede haber algún tema tópico que quizás es sumergir las piernas en agua tibia, con masajeadores internos, que eso trata de aliviar un poco el dolor, pero no es que tenga pues, una evidencia de que con eso va a bajar las molestias, ¿no? Pero tratar de buscar quizás alguna terapia no farmacológica. Y si se puede, tratar de tomar viendo cómo va la respuesta, ¿no? Ahora, la anticoagulación que usted menciona es importante recalcarla porque usted también tiene la arritmia, aparte del tema de la amiloidosis, eso ha generado un tipo de arritmia, y esa arritmia, una vez ya presente, se tiene que evitar que se formen coágulos. Entonces, por eso es que el anticoagulante es importante. No por la enfermedad, sino por la arritmia que tiene, que obviamente ha sido secundaria a la enfermedad, para evitar que existan otros problemas, sobre todo de infartos, ¿no?, cerebrales o infartos en otras zonas del organismo, ¿no? Y eso es importante recalcar, que no se debe dejar la medicación, porque eso sí le va a ayudar bastante. Para el resto, que quizás son más sintomáticos, es un poquito más difícil llegar a controlar esas molestias, ¿no? También, por ejemplo, sé que usted también le da los mareos, sabes que eso es mucho más difícil de tratar. Aquí no tenemos en el país medicamentos para los tipos de hipotensión, perdón, que dependen del movimiento, que es lo que usted tiene por un tema de un compromiso neurológico. No tenemos aquí, entonces no hay forma tampoco de mejorar eso, ¿no? A veces es más evitar movimientos bruscos, no levantarse rápidamente, pero aún así igual puede presentar los mareos. Lamentablemente, a pesar de que pueda existir medicación, va a depender mucho del compromiso que ya existe en el nervio para aliviar las molestias, ¿no? A veces es bien difícil cuando ya está muy, muy dañado y ya no se puede mantener adecuadamente sin molestias, ¿no? Pero la idea es que siempre se trabaje con otras especialidades para tratar de buscar las mejores opciones que uno pueda tener, ¿no? Y eso es un gran problema que puede aparecer en cualquier paciente por el tema de los síntomas. Y el otro sería disciplinarse en tipo de alimentación, doctor, o es restringido la alimentación en algunos. La alimentación no suele ir como restricción, sí restricción de líquido quizás, porque obviamente no podemos sobrecargar el corazón. Dietas bajas en sal también, que evitan que se sobrecargue de líquido, que es importante para que no se hinchen las piernas, para que no haya falta de aire. Pero el tipo de alimentación que uno pueda consumir no necesariamente debe estar restringida en un paciente con amiloidosis. Tampoco es decirle que no va a comer nada de carnes o de otras cosas, ¿no? Las puede hacer. Ahora también depende mucho de lo que pueda tolerar, porque también puede existir saciedad precoz, o sea, se llenan muy rápido. Pueden comer un poco menos, porque obviamente también la enfermedad puede afectar la parte intestinal, puede traer también estreñimientos o diarreas o saciedades precoces, ¿no? Entonces simplemente es tratar de consumir lo que uno va tolerando, sin restricción completa de alimentos, pero sí siempre recordando de que no se debe exceder en líquidos, sobre todo por el tema cardíaco. Para el tema neurológico, en realidad no es que exista un alimento específicamente para quitarle esas molestias. Muchas gracias, doctor.